Lev Semyonovich Vygotsky y su teoría sociocultural. Lev Semyonovich Vygotsky nació un 17 de noviembre del año 1896 en la actual Bielorrusia. Fue el segundo de 8 hijos en el seno de una familia judía. Su padre era representante de una compañía de seguros y su madre, a pesar de tener la profesión de maestra, ejerció como ama de casa para dedicarse 100% al cuidado de sus 8 hijos. De niño se formó con un tutor privado, Salomón Ashpis, quien utilizaba un estilo socrático como pedagogía. Continuó sus estudios en el gimnasio público y en una escuela judía. Durante ese tiempo dominó varios idiomas, hebreo, francés e inglés. También aprendió latín, griego y esperanto. Cuando era joven, sus padres lo incentivaron mucho a que estudiara medicina, y aunque él se inclinaba más a lo humanístico, logró entrar en 1914 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú. Sin embargo, desistió antes de empezar la carrera, y empezó sus estudios en Derecho. Asimismo, estudió Filosofía e Historia en la Universidad de Chernyavsky, y en 1917 logró la graduación en ambas universidades. Regresó a Gomel, donde se desempeñó como maestro de Psicología y Lógica. En 1924 se casó con Rosa Eshmekova, con quien tuvo 2 hijas. Irónicamente, estudió parte de la carrera de medicina antes de morir, buscando una explicación científica para la organización neurológica de las funciones mentales superiores que había estudiado desde la perspectiva psicológica. Vygotsky murió en la capital de Rusia, Moscú, el 11 de junio del año 1934 por tuberculosis a la edad de 37 años. Características del contexto histórico. Durante los años 1890, el desarrollo industrial del Imperio ruso produjo un aumento significativo de la burguesía urbana y de la clase obrera, lo que favoreció el desarrollo de partidos políticos radicales. Vygotsky fue testigo y partícipe del sistema instalado por la Revolución de Octubre de 1917 y fue comunista, aunque nunca se afilió al partido. Al terminar la revolución, Rusia se encontraba en un lamentable estado y comenzaron a reconstruir el país, pero con un reto aún mayor, que consistía en crear una nueva sociedad mediante la implementación de una teoría marxista, por lo tanto, en la creación de una nueva ciencia que debía ajustarse a los límites impuestos por los gobernantes de esa nación, por lo que siguiendo una filosofía marxista, Vygotsky creó su teoría sociocultural. Como el Estado y los extranjeros poseían la mayor parte de la industria del país, la clase obrera era comparativamente más fuerte y la burguesía más débil que en Europa occidental. La clase obrera y los campesinos fueron los primeros en establecer partidos políticos, pues la nobleza y la burguesía más adinerada no participaban en política. Otro factor sumamente importante y un gran obstáculo para los psicólogos de aquella época fue la entrada de Stalin al poder, tras la muerte de Lenin en 1924, quien implementó nuevas políticas e interfirió de manera significativa en el área educativa, ya que creía que la atención en los niños era deficiente y con base a esto creó un nuevo decreto que nombró sobre las perversiones paidológicas en el sistema de comisariado del pueblo para la educación, en el que se prohibieron las pruebas psicológicas y las psicologías en ámbitos como la industria y la educación, por lo que publicaciones sobre psicología dejaron de publicarse, así como la enseñanza de la misma, y muchas de las investigaciones creadas en esa época quedaron prohibidas y ocultas durante mucho tiempo, incluyendo las obras de Vygotsky, que ya había fallecido. A partir de 1956, tras la muerte de Stalin, en 1953 los trabajos de Vygotsky fueron publicados. Principales obras literarias: Psicología educativa, La mente en la sociedad, El significado histórico de la crisis de la psicología, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Psicología del arte, Pensamiento y lenguaje. En el libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, podemos decir que se ha vuelto un texto extraordinario de utilidad pedagógica, se ha convertido en una obra clásica, ya que Lev Vygotsky estudia el desarrollo de la percepción, atención, memoria, lenguaje y juego, y analiza su influencia en la educación de los niños. Las características de su propuesta son las siguientes.
Para el psicólogo ruso Lev Vygotsky, su teoría se establece en la influencia decisiva del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo de los niños. Él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, o sea que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida, y el maestro es la persona principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para un mejor desempeño en la comunidad estudiantil. Por otro lado, en la tesis de Vygotsky, donde habla de los procesos psicológicos superiores, explica que estos se dan dos veces, uno de manera interpsicológica, entre personas, y después de manera interior, o sea, intrapsicológica. Él mencionaba una frase que dice: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Un ejemplo de esto es cuando alguno de nosotros va a algún lugar, por ejemplo, Estados Unidos. Por lo tanto, haces lo que se hace ahí, porque te adaptas a esa sociedad. La ley de no fumar en lugares públicos y cerrados, entonces, al estar en Estados Unidos, ahí no fumas en lugares públicos, porque estás en otra sociedad, en otra cultura, en otro ambiente sociocultural. Se está expuesto a otro escenario, por lo tanto, los procesos psicológicos superiores son acordes a su ambiente sociocultural. Otro tema de suma importancia es el papel que juega el adulto en la adquisición de los procesos psicológicos superiores. Por ejemplo, el adulto transmite un lenguaje, mientras que el niño lo aprende desde muy pequeño porque entra en contacto con la cultura en la que está desarrollándose. Es cuando está inmerso en un medio ambiente social y cultural. El papel es determinante para que el sujeto opere su zona de desarrollo próximo. Es aquello que no sabes, pero que puedes llegar a aprender con la ayuda de otra persona. Por ejemplo, yo no sé nada de carpintería, pero si me ayuda un experto yo voy a aprender a hacer una silla. Por lo tanto, es la interacción que se da en el otro, con el experto que transmite sus valores y el lenguaje social. También para aprender ciertas cosas es necesario estar expuesto a una situación. Por ejemplo, si yo no necesito saber cocinar y no me interesa, por más fácil que pueda ser aprender a hacer un pastel, no lo voy a aprender aunque me lo intente explicar un experto chef. Es decir, no tengo la disponibilidad de aprender, por lo tanto, simplemente no lo hago. La aplicación de la propuesta en la educación actual. Vygotsky creía que los estudiantes aprenden de manera más eficiente en un entorno social. Aprender a usar la teoría del desarrollo social de Lev Vygotsky en una clase puede ayudar a los estudiantes a entender las ideas más rápidamente. Vygotsky creía que la interacción social juega un papel integral en el aprendizaje y promueve un estilo de enseñanza recíproca más que un estilo plano basado en la disertación. Su teoría contiene ideas importantes tales como el otro más experto y la zona de desarrollo próximo, que pueden ayudarte a comunicar ideas de manera efectiva en una clase. A continuación voy a explicarles cómo sería una actividad o una clase impartida con la teoría. Esta viene con 7 pasos o 7 puntos muy importantes a considerar. Primer punto, divide a los estudiantes en grupos de 4 personas. Vygotsky creía que los estudiantes pueden aprender de sus maestros y compañeros, ya sea el profesor o los compañeros mismos, desempeñan el papel de el otro más experto. Aquí pones a los estudiantes más inteligentes con los menos inteligentes para asegurar que haya otro papel de el más experto en el grupo. Segundo punto, entregas una hoja de trabajo con las indicaciones del tema. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, voy a hacer un trabajo de sinónimos y antónimos. Esta debe contener ejemplos y conceptos para que los estudiantes entiendan más fácil. Tercer punto, asigna a cada estudiante del grupo los siguientes papeles: resumidor, cuestionador y clasificador. El cuestionador identifica las áreas que no están muy claras. El clasificador trata de abordar las cuestiones planteadas con preguntas y el resumidor pues resume el contenido de la hoja de trabajo. Cuarto punto, pide a los estudiantes que tomen notas mientras lean las hojas de trabajo para que puedan cumplir sus funciones con mayor eficiencia. 5. Pasea por los grupos en el aula para determinar si hay alguna pregunta que plantea el cuestionador que el clasificador no puede contestar. Luego, pídele al resumidor que revise lo que es un sinónimo. Vygotsky creía que los estudiantes aprenden de manera más eficiente en un entorno social, en lugar de uno de inducción. Ayuda a que ellos encuentren la respuesta en vez de dársela.
Este sería el sexto punto. El séptimo y último punto es cambiar los roles de los miembros del grupo en la siguiente parte de la lección. Es importante que los estudiantes aprendan a ocupar todas las funciones, para que con el tiempo aprendan a desempeñar el papel de el otro más experto dentro de sus grupos. Finalmente, concluimos nuestra exposición con una frase de Vygotsky. El aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndolo paso a paso.